Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la mitad de la semana, el ombliguito, miércoles 14 de junio. Y les comento que todos los años en estas fechas, el 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Esta conmemoración sirve para dar a conocer la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos inocuos y agradecer a los donantes, un regalo que permite salvar vidas humanas. La campaña de este año se centra en la donación durante las emergencias ante una crisis o situación de urgencia. Todos solemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Es por esto que la consigna del 2017 es, ¿qué puedes hacer? Dona sangre, dona ahora, dona a menudo. De esta forma se pone en relieve la función que cada uno puede desempeñar para ayudar a otras personas en situaciones de urgencia con su valiosa donación de sangre. En el hecho de que es importante hacer donaciones de forma periódica para contar con una reserva de sangre suficiente antes de que se presente la necesidad. Así que este día se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Si usted está en la capacidad de hacerlo, no tiene ninguna restricción, hágalo hoy por ti, mañana por mí. Bueno, este día estaremos hablando de un tema muy interesante que son fobias. ¿Qué les parece? Vemos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. El Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales define una fobia como un temor acusado o persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por una presencia o anticipación de un objeto o una situación en particular. Existen diferentes tipos de fobias clasificadas según su función. Primero están las específicas que engloban el miedo a los animales, al ambiente y al daño, como la sangre e inyecciones. También están las sociales en donde la persona teme relacionarse o socializar con los demás, o lo contrario, el miedo a la soledad. Finalmente están las generalizadas en donde la persona experimenta miedo, ansiedad y preocupación elevada ante una amplia variedad de acontecimientos. Las causas de la aparición de una fobia no siempre están claras y puede no existir una única causa para explicar por qué determinadas personas la padecen. Muchas tienen origen en la infancia o por experimentar un suceso traumático. Y para conocer más sobre este tema, quédese con nosotros en Salud TV. Nuestro staff de médicos está dispuesto a aclarar cualquier duda. Acompáñenos. Este día estoy rodeada de apuestos caballeros excelentes cada uno en lo que hacen, así que vamos a darle la bienvenida primero al doctor Walter Lara, nuestro psicoterapeuta emocional tan querido. ¿Qué tal, doctor Lara? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando la compañía de usted y de los compañeros. ¿Verdad? La vamos a pasar muy bien. Este tema es muy bonito, así que gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por invitarme. También le damos la bienvenida a nuestro psicólogo amigo, el licenciado Jorge Castrillo. ¿Cómo estamos, Jorge? Bastante bien, muchas gracias. Muy Contento de estar acá en este tan gustado programa, bueno, tan bellamente dirigido. Eso. Pues. Gracias por aceptar la invitación. Y le damos la bienvenida al doctor Rigoberto González, nuestro psiquiatra de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un saludo a nuestra teleaudiencia y pues encantado de estar acá. Bueno, y muchas gracias a usted por estar acá. Bueno, las fobias. Yo creo que lo primero, ¿cuántas veces usted no habrá dicho, usted que está en casa, yo tengo fobia a las arañas, tengo fobia a estar encerrado, o sencillamente tengo fobia a salir de mi casa en días lluviosos? Cualquier tontera que uno puede decir, ¿serán realmente eso el término fobias? ¿O a qué nos referimos médicamente hablando una fobia? ¿Qué es? Muy bien, una fobia es un miedo irracional. Muchas veces pues este miedo pues sobrepasa lo que en algún momento se puede esperar de una persona y quizás ahí es importante pues hacer la diferenciación entre fobia y miedo. El miedo es una reacción fisiológica ante un peligro real. En cambio la fobia es un miedo irracional incluso ante situaciones que no representan un peligro real para la persona. Entonces la diferencia esencial
más que todo radica en la respuesta de la persona. El miedo se vuelve tan irracional que incluso la gente llega a comprenderlo ante situaciones, animales u objetos que realmente no pueden representar un peligro real para la persona. Muy bien, entonces un miedo irracional, o sea, un miedo puede ser tan irracional que llegará a desembocar finalmente en una fobia. Sí, lo que pasa que lo que define la fobia también es la respuesta fisiológica que desencadena, muy parecido a lo que es el trastorno de pánico, en el cual pues hay una descarga vagal incluso de la persona, se activa en algún momento pues una taquicardia, un aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, hormigueos, dolores de cabeza, mareos, náuseas, es decir, es una reacción bastante aparatosa, se puede decir, que está íntimamente relacionado con la exposición de un estímulo fóbico para la persona. ¿Cuál sería la diferencia entre un ataque de pánico y una fobia? La diferencia es la causa, es decir, en el trastorno de pánico estas crisis se presentan sin haber un motivo. De repente la persona va caminando por la calle y empieza a sentir esas palpitaciones, esa desesperación, ese miedo, ¿verdad? Pero sin causa aparente. En el caso de la fobia, pues sí existe un estímulo fóbico, que aunque no esté presente, pero sí puede haber una anticipación de la persona. Por ejemplo, el hecho de pensar estar en un ascensor, ¿verdad? Ya le genera en algún momento a esa persona que padece de esa fobia específica ese temor y esa respuesta fisiológica que se produce. Entonces estamos hablando que la respuesta física la más frecuente son taquicardia, sudoración, ¿verdad? Aumento de la frecuencia respiratoria, incluso una sensación de opresión en el pecho. La persona dice como que me están apretando el pecho, sensación de nudo en la garganta, además de la sudoración. Llorar, puede de pronto empezar a llorar una persona. Claro, puede llorar, claro, incluso puede llegar en algún momento a desmayarse. Una reacción, ¿verdad?, ansiosa bastante intensa en la que sobrepasa la capacidad de respuesta de la persona. Entonces podríamos decir que es una crisis de ansiedad dirigida por algo. Ocasionado por algo. Exacto, específico. Que ese algo realmente no representa un peligro para esa persona. ¿Por qué? Porque la fobia incluso, les pongo el ejemplo de una fobia específica, la aracnofobia. La persona que padece aracnofobia no va a reaccionar de esa manera tan intensa solo con la exposición real de la araña, sino que incluso hasta con un dibujo, con una imagen, ¿verdad? Entonces, en algún momento se vuelve irracional la respuesta de ese temor. Que cualquiera podría pensar, pero es ridículo con un dibujo, con una imagen, con una caricatura. Pero para la persona que lo está sufriendo, es real. Exactamente. Pero es que incluso para la misma persona, si no está en contacto con el estímulo que desencadena la fobia, ella misma se da cuenta que es irracional su respuesta. Lo que el doctor estaba explicando muy bien es eso. Lo que pasa es que las fobias tienen un sustrato biológico. Nosotros, como animalitos que somos y que fuimos, reaccionamos ante ciertas cosas, ante ciertos eventos realmente peligrosos, con toda esta parafernalia fisiológica que nos pone dispuestos a enfrentar el peligro, sea peleando, enfrentándolo directamente, o salir corriendo, o huir, que son las dos reacciones usuales. Entonces, las fobias están basadas sobre esa reacción fisiológica nuestra. Pero como el doctor muy bien dice, lo que sucede es que el evento, la situación o el objeto que desencadena la fobia, visto racionalmente, visto en frío, no podría generarle tanto miedo a la persona. O sea, la misma persona entiende que no debería pero le genera. Ahora bien, doctor Lara, ¿las fobias son aprendidas? ¿O nacemos o hay algún factor de riesgo para que las tengamos? Las dos cosas. Realmente son aprendizajes con mecanismos de defensa que el niño se pone para que no vuelva a provocar aquello que le dio miedo. Entonces son miedos irracionales, como bien decía el doctor. La estupidez, así se llama, saber las cosas pero hacer como que uno las ignora. La gente sabe que no es cierto, pero lo ignora. Y allí viene ese mecanismo de defensa de ocultar el miedo primitivo, el miedo original, a través de cosas que no son ciertas, que solo están en el recuerdo, en el resentimiento, en el inconsciente. Porque allí el inconsciente es todo lo que ya pasó, pues. Si en el instante de la vida, este instante es lo único que es real, es lo que estamos conscientes con los 5 sentidos. Todo lo que ha pasado hace un segundo
y es pasado. Ya pasó. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar con miedo a algo que ya no existe o algo que no ha pasado? Sencillamente por el temor. Pura que vuelva. elaboración de la mente para tratar de evitar que el evento primitivo se vuelva a realizar. Se vuelve a repetir. Es decir, que un niño pudo haber tenido una experiencia negativa por un ratón, por ejemplo, y fue tan terrible que después su misma mente crea una fobia para evitar estar en contacto con el ratón. O el cuidador principal le pudo haber transmitido el miedo. Exacto. ¿Cuántas veces aquí la gente no habla de la ciguanaba, del cipitillo, del hombre sin cabeza? No es cierto, pero por eso es antropológico, porque la transmisión verbal, el niño de entre los primeros 2 años no entiende lo que la codificación verbal de los adultos, pero solo percibe y siente lo que él imita de los mayores. De los mayores. Y si la mamá es una miedosa, se lo va a transmitir a él. Así es. Y entonces cuidadito y podamos desarrollar no solo temores y miedos, sino podemos llegar a desarrollar verdaderas fobias en nuestros niños. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Sí, miedo a las culebras, a las cosas que se arrastran, porque pienso que tienen veneno, como desde pequeños nos han dicho que son feos, por eso. Por ejemplo, a las alturas un poco, a los ratones, fíjese, no sé por qué, pero creo que es por la higiene que manejan, creo que un poco. Ay, sí, son bien horribles. Y a las cucarachas. No sé, no puedo especificar por qué, solo me dan asco. A los tiburones, como como gastrofobia, las películas, no sé, o los tiburones. Pues claro, quedarme sin vivienda. Pues un poco, a las culebras, los gusanos, las ratas, nada más, de ahí no sé. Ay, no sé, pero es algo impulsivo que me da miedo. Quizás a los payasos. No sé, quizás las películas de que veía de pequeño y veía a los payasos, quizás eso era. Muchísimas gracias a todas las personas que respondieron al sondeo. Es interesante realmente escuchar. Todos tenemos temor a algo, ciertas cosas específicas o algunos. Bueno, imagínese el señor que dice que tiene temor al payaso. Yo mencionaba acá que probablemente también tiene relación con muchas películas de miedo en las cuales los payasos son los malos. Son los protagonistas. Son los protagonistas negativos. Bueno, hablemos, doctor Rigoberto, la clasificación de las fobias. ¿Cómo las podemos clasificar? Muy bien. Podemos clasificarlos en fobias simples o fobias complejas, ¿verdad? Las fobias simples estaríamos hablando prácticamente de lo que son las fobias específicas, es decir, el miedo irracional hacia un objeto fóbico, ya sea un animal o un objeto en sí, ¿verdad? Pero es algo específico, ¿no? Está lo que es la fobia social, ¿verdad? Que es parte de la clasificación. La fobia social, pues es prácticamente el miedo que tiene la persona de exponerse al escrutinio social, es decir, oponerse ante situaciones en las cuales él se sienta evaluado. Entonces, en ese sentido, ese miedo irracional, pues puede manifestarse de esa manera. Está la agorafobia también. La agorafobia, pues es el miedo a exponerse en lugares abiertos en los cuales escapar sería algo difícil para esa persona desde su propia cognición. Es decir, la persona piensa que al exponerse ante multitudes, ir al centro comercial o ir a un evento público, en un estadio, le puede resultar tan traumático, tan difícil escapar, ¿verdad? Por tanto, la persona trata de evitar eso, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos prácticamente las 3 principales tipos de fobias, lo que son las fobias específicas, la agorafobia y la fobia social. ¿Por qué la agorafobia está como separada de la fobia específica, si prácticamente es espacios abiertos? Lo que pasa es de que es más a una situación, ¿verdad? La fobia específica está más relacionada a un objeto o a un animal, ¿verdad? De hecho, pues la primera chica entrevistada mencionó un miedo a las serpientes, ¿verdad? Un animal en específico, ¿no? Las cucarachas, y pues las arañas, quizás son las más usuales, sonadas, ¿verdad?
Aracnofobias, quizás esas son como que de las Exactamente. que más hemos escuchado. Entonces, la agorafobia es ante situaciones, ¿verdad? Y en este caso, ante situaciones en las cuales hay un espacio abierto y la persona puede sentir que no va a poder escapar de esa situación, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Y pregunto, ¿en esta clasificación de las específicas va la claustrofobia? Así es, Porque porque está, al también contrario, es un una espacio situación, cerrado. exacto, ¿verdad? Pero es una situación muy específica, ¿no? Que la persona puede incluso desarrollar. El doctor Lara tenía mucha razón al mencionar sobre todo que las fobias simples o las fobias específicas pues están relacionadas muchas veces con eventos traumáticos en la niñez, especialmente de 4 a 8 años, ¿verdad? Y pues perfectamente lo explicaba el doctor, también son aprendidas, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido es tomar en cuenta el origen de esa fobia, porque si bien las causas están, ¿cómo le digo?, no muy claramente determinadas, pero hay una asociación, ¿verdad? Hay una asociación importante que hay que considerar. No, como no siempre. Y aquí entraríamos tal vez a la teoría desde la que se explican las fobias. Exactamente. Hace 2 siglos que el psicoanálisis estaba tan en boga, el trabajo psicoanalítico consistía en hacer consciente lo inconsciente. Entonces, el trabajo del psicoterapeuta consistía en escuchar y escuchar y escuchar hasta que efectivamente llegábamos a la situación que generaba esa fobia. Y como usted también lo decía, doctor, hay un momento que escogemos un objeto para no dejar salir el temor real que tenemos. Después, a principios del siglo pasado, durante la primera mitad del siglo pasado, que estuvieron en boga las teorías conductistas de estímulo-respuesta, se empezó a explicar por asociación. Y incluso hubo un experimento de los que ya no se pueden hacer ahora porque está más controlado, el del famoso caso del niño Albert, ¿verdad? De que el niño chiquitito le presentaban peluches y se ponía atrás el psicólogo Watson, que no era un perverso, sino que era un real padre de la psicología conductista, y le hacía que le sonaba unos platillos de orquesta, ¿verdad? ¡Pam! El temor, esa es una reacción visceral ante un ruido fuerte. Lo que pasaba era que, así como la salivita de Pablo asociaba el ruido con los muñequitos de felpa, entonces vino toda la corriente conductual a explicar lo que es cierto, que todos los miedos son aprendidos, las fobias son aprendidas, y porque hay asociación entre un estímulo y una respuesta genética, natural de nosotros. Y una teoría distinta también, que es la que está más en boga actualmente, que es la teoría cognitiva. Y cuando el doctor estaba hablando, decía muy bien una de las cosas, que con respecto a la agorafobia, lo que la persona teme no es el espacio abierto en sí mismo, sino lo que él piensa que le puede pasar en ese espacio abierto. Igual, la persona que le tiene miedo a las ratas no le tiene miedo a las ratas, sino lo que piensa que le puede suceder si entra en contacto con una rata. Los temores a los temblores. Yo comentaba, hay personas que son tan temerosas a los temblores que medio suena un temblor y salen con... No es que le tengan miedo a los temblores, que eso también lo tenemos genéticamente, pero lo que temen es lo que imaginan que puede suceder cuando el temblor sea tan fuerte que va a botar todos los edificios, se va a quedar... Entonces, un elemento importantísimo para entender la fobia lo resaltó la teoría cognitiva, y no es solo la asociación de los estímulos, sino que es lo que la persona que presenta la fobia está imaginando que puede suceder. Por eso es que una de las conductas más evidentes en la fobia es la evitación del estímulo que genera la fobia. Y en la agorafobia, por ejemplo, el estar estar en un espacio abierto tan grande, la persona tiene tanto miedo porque si aquí, ¿para dónde agarro? Pero como usted decía, el temor es a lo que va a venir. Y ahí es la frase de toda la vida, ¿verdad? La mente es poderosa. No, la mente es poderosísima porque está generando escenarios que la persona realmente no tiene control sobre eso. Pero ya una vez racionalmente visto el asunto, se da cuenta que si pasa eso, ¿qué? Es cierto que
si yo veo una cucaracha, la cucaracha va a desencadenar, es cierto que una culebra me va a morder y me voy a morir. La culebra, cuando uno se pone a pensarle, tiene miedo al ser humano y somos más grandes, una especie de gigante, como decía Felipito, el de Mafalda. Es una cosa muy importante de tener en cuenta con las fobias, es eso, que lo que tememos no es el objeto en sí mismo, sino lo que puede. todo lo que creemos que nos puede suceder. En el caso de la gente que tiene el temor o la fobia a volar, entonces, es decir, a ir en un avión, probablemente sea pensar lo que le puede pasar si el avión se cae. Exactamente, Mr. T. Por eso era que en Los Magníficos, aquel musculoso y todo, de color no blanco, ni amarillo, ni rojo, esta persona lo tenían que sedar para que se subiera a un avión. Y esa es una fobia bastante frecuente. Yo me acuerdo en Perú durante mi maestría, conocí a un paraguayo que se ufanaba de que había venido conociendo toda América Central desde México, porque él estaba en México, y le digo, mira, vamos, estábamos organizando un viaje para Buenos Aires, para Argentina. Pero sedado, le digo. Yo me apunto, porque oyó que íbamos por tierra. Ya en el camino me contó que lo que pasa era que tenía miedo a volar. Claro. Muy interesante. O el caso del futbolista Dennis Bergkamp, un seleccionado holandés que él viajaba solo por tren, ¿verdad? En Europa. Un futbolista muy bueno allá por el año 1998, para el Mundial del 98, pues qué suerte que se hizo en Francia, cerca en Holanda, ¿no? Sí. Y pues por eso él solo se transportaba precisamente por esa fobia que tenía a volar. Fobia, ¿no? a volar, o sea, que las fobias bastante frecuentes. Doctor Lara, hablemos de las fobias sociales. Sí, la fobia social se traslada al odio social, odio inexistentes ante situaciones. Probablemente el término fobia, como decíamos, no está bien empleado, pero es odio a la política, odio a la religión, odio a aversiones hacia estereotipos que él se ha formado en su mente como prejuicios. Hay odios raciales. Porque estaba yo revisando y estaba la ginofobia y la androfobia, claro, es decir, una fobia a las mujeres, una fobia a los hombres, sí. E incluso había una, no recuerdo cómo se llamaba, le mentiría, que era la fobia a las mujeres muy bellas. Bueno, no se llaman ser brutos, quizás. Bueno, no, es que de nuevo, hay que tenerles miedo. Es sano tenerle alguna preocupación, un poco de reserva. ¿verdad? Pero fíjese que lo interesante es que el doctor hablaba sobre lo cognitivo-conductual. Ahorita hay otra forma, la psicología espiritual, fíjese, que retoma, y ayer salió una publicación muy reciente donde dice que la mente es el universo en pequeño de todo el universo, que todo lo que tenemos en nuestra mente es todo el universo. Entonces, como que retoma algo que nosotros no nos damos cuenta que somos dioses. Y queremos buscar a Dios afuera de nosotros, pero no nos damos cuenta que todo lo tenemos. Incluso los niños ya nacen con cierto conocimiento. Por eso Aristóteles decía, en la teoría del conocimiento no hay que enseñar cosas, sino que el niño aprenda en base a la experiencia. Que recuerde la experiencia, y ahí va a incorporar cosas como la justicia, la equidad, la calidad, la honradez. Y no es porque nadie aprende de ser honrado, aprende por experiencia a no robar, pues, y aprende por experiencia a ser justo, aprende por experiencia a los grandes valores morales, éticos, religiosos, porque si no, las religiones ya hubieran solucionado los problemas. Puesto que no lo solucionan, es que el niño no aprende por el conocimiento que se le da, incluso quiere reforzar en base a la estadística situaciones que él se ha metido en la cabeza y cita datos estadísticos. Ya que hablaron de acontecimientos, en México yo tuve un profesor de estadística muy bueno y decía que la estadística es como el bikini, que enseña mucho pero oculta lo más importante. Entonces no hay que hacerle mucho a los datos estadísticos porque sirven para reforzar un prejuicio anterior, para reforzar que el odio es racional porque estadísticamente está comprobado. No es cierto. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si vemos una cápsula en la cual el doctor Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo, nos habla sobre la hormona generadora del miedo? Veamos.
Buenas tardes, amigos de Salud TV. Les saluda el doctor Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo. Hoy hablaremos de la oxitocina, la hormona del miedo. La oxitocina es una hormona que es producido por los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y es almacenada y secretada de la neurohipófisis, ambas estructuras que componen el sistema nervioso central. La oxitocina y su principal acción conocida es la de estimular y provocar las contracciones uterinas que se presentan al momento del parto y además de ayudarle a otra hormona que se le llama prolactina para la preparación y el mantenimiento de la lactancia materna. Con lo que respecta al miedo y la oxitocina, se dice que esta hormona inhibe a otra estructura cerebral que se le conoce con el nombre de amígdala, que es el centro que estimula las emociones. Entonces, al inhibir esta función de esta área del cerebro, produce inhibición de fobias y miedos, además de tener otras características sobre el sistema nervioso central, actuando como un modulador en las emociones, en la conducta, en los patrones sexuales y en las Si usted tiene algún problema de fobia, miedo o algún trastorno de conducta, lo ideal es que sea evaluado por un especialista en el área. Para Salud TV, el doctor Luis Hidalgo Funes, endocrinólogo. Hasta la próxima. Bueno, gracias al doctor Luis Hidalgo realmente por esa información. De las fobias más frecuentes y que usted ya habrá escuchado está la claustrofobia. Veamos un poco de información acerca de ella en nuestra nota extra. Nos vamos a corte y volvemos con más de Salud TV. Las fobias son miedos irracionales ante una situación u objetos, y este día te presentamos una de las más comunes. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados como ascensores, aviones, una habitación o un cine. El miedo no se debe al espacio en sí, sino a los pensamientos sobre las consecuencias catastróficas que la persona afectada por esta fobia imagina, que puede sufrir de dichos ambientes como no poder moverse, que se va a asfixiar por falta de aire o que jamás podrá escapar de la sala o el habitáculo que le asusta, llevándola a presentar altos niveles de ansiedad. Estás viendo Salud TV. Hace 8 años ingresó al país una epidemia de influenza tipo A-H1N1. Lo esperado es que sigan aumentando los casos de H1N1. Hace un año, esta misma enfermedad alertó a las autoridades del Ministerio de Salud al presentar más de 70 casos sospechosos. Debido al comportamiento acelerado que están presentando las infecciones respiratorias agudas, podríamos experimentar una epidemia en próximas semanas. Como muy bien explicaba el doctor Macís, ha existido un aumento importante en los casos de influenza, aunque todavía está en la zona de seguridad. Actualmente nuestro país se ve amenazado por otro tipo de influenza, denominada AH3N2. Bueno, ya lo vieron, hace 8 años estábamos aquí sufriendo con el H1N1 y hoy nuevamente tenemos otra amenaza. ¿Qué les parece? Vamos a tener un enlace con el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo, para que nos comente un poco y nos ayude a esclarecer algunas de las dudas que la población tiene, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué tal, doctor Solano? ¿Cómo está? Muchas gracias, Elisa, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Quisiéramos preguntar su opinión en relación al aviso de alerta emitido por el Ministerio de Salud en relación a al virus H3N2 que estamos teniendo. Bueno, nosotros, quiero decirte que desde hace más o menos 2 semanas comenzamos a ver, tanto a nivel privado como a nivel de los hospitales públicos, un incremento en la consulta de pacientes con infecciones de vías respiratorias superiores y muchos de ellos con gripe por influenza A, que es lo que nos permite el examen que a nivel privado enviamos a los pacientes. No podemos decir nosotros a nivel privado si este es un H1N1, H3N2, etc. Solo podemos asumir que es influenza A.
Definitivamente creo que la realidad que vivimos a diario en los hospitales públicos y privados, que están abarrotados de personas consultando por infección de vías respiratorias superiores, no cuadra con los números del MinSal. Porque yo revisaba los datos de la semana epidemiológica en la última semana de mayo y nos hablaban de problemas, y desde ese momento ya estábamos viendo problemas nosotros. De tal manera que creo que hay una discordancia entre esos datos y la realidad. Bueno, ahora bien, para fines prácticos, que la población esté enterada, ¿cuáles son los signos de alarma que tienen que hacer que las personas consulten tempranamente, doctor? Bueno, es importante que diferenciemos entre resfriado común y gripe por influenza. El resfriado común es aquel que comienza con una fiebre leve, de instalación gradual, malestar general, pero leve, mocosera, mucha rinorrea y hialina en términos médicos, ausencia de tos, ahí pueden haber dolor de garganta, etc. En cambio, la gripe por influenza es una fiebre de instalación súbita de 39 a 40 grados centígrados, que aún con los medicamentos como acetaminofén no se logra controlar la fiebre, la presencia de tos seca muy frecuente y un dolor de cuerpo insoportable, que la gente prefiere no moverse. Y ahora bien, como bien sabemos, la gripe por influenza la gran mayoría de las veces no va a causar la muerte, pero puede llegar en una minoría de los casos, y sobre todo en grupos de alto riesgo, complicaciones como neumonías, infecciones del cerebro o incluso la muerte. Por lo tanto, si nosotros tenemos adultos mayores en nuestra casa o niños menores de 5 años, o hay una mujer embarazada, o personas con diabetes, con problemas cardíacos, con problemas hepáticos, con problemas pulmonares crónicos, asmáticos, fumadores, estos pacientes sí deben de consultar de la manera más pronta al hospital ante los primeros síntomas, porque tienen un riesgo mucho mayor que una persona aparentemente sana de que se pueda complicar. Entonces, esos son los síntomas más o menos. Ahora, doctor Solano, su llamado a la población, el consejo a que las personas por favor acaten únicamente las recomendaciones y lo que se diga directamente los especialistas de salud, porque me tiene tremendamente preocupada en lo personal un audio de WhatsApp que anda rodando en el cual se recomienda no vacunar contra la influenza porque se relaciona que la vacuna puede ocasionar más problemas. Por favor, tratamos de aclarar esto, doctor. Bueno, definitivamente eso es falso. La información que brinda esta persona, que aparentemente es médico, pero definitivamente las vacunas son para prevenir las enfermedades. No el virus que compone la vacuna, ya se le quitó la capacidad para producir la enfermedad, de tal manera que no es cierto ese tipo de información brindado que anda circulando. Esto es más bien de movimientos antivacunas que empiezan a hablar de tonteras, etcétera, etcétera, ¿no? El llamado a la población es, ya en este momento que el virus anda circulando y estamos, desde mi punto de vista, en un brote epidémico, la vacuna sirve, pero no va a impedirnos, porque se tarda 14 días en protegernos la vacuna, en lograr la protección, pero no significa de que no me la pueda poner. Hay que ponérsela, hay que solicitarla, y sobre todo si tenemos personas de alto riesgo en nuestra familia, como los que ya mencioné, ¿no? Muy bien, doctor. Recomendaciones finales de cómo prevenir contagiarse, el llamado a las personas que por favor consulten y que si los dejan incapacitados, que no vayan a lugares públicos porque definitivamente van a ir a contagiar a más personas, por favor. Eso es bien importante, uno debe quedarse en casa si estoy enfermo, porque este virus es altamente transmisible a través del estornudo, a través de la tos. La persona enferma debe de cubrirse la boca, la nariz, cuando va a toser. Y las personas que están alrededor de ella deben tener también un lavado estricto de manos, utilizar mascarilla, por lo menos si yo voy a estar al cuidado de mi familiar, y siempre que yo tenga contacto con mi familiar enfermo, lavarme las manos antes y después, y también limpiar las cosas que pueden estar alrededor de la cama del paciente, porque esto, si hay saliva en esto,
puede también ser fuente de contagio para las personas que están alrededor. Y consultar de manera temprana, no dar automedicación, por favor. Muchísimas gracias, doctor Solano. Como siempre, un placer y agradecidos porque siempre nos ayuda a esclarecer dudas en relación al tema. Bueno, nosotros nos vamos a quedar por acá viendo la siguiente nota extra que habla de agorafobia, pero quiero que estén pendientes porque el próximo martes 20 vamos a tener acá en nuestro programa al doctor Rolando Macís del Ministerio de Salud para poder esclarecer más y hablar un poco más profundamente de este tema. Vamos a ver la siguiente nota y volvemos. Las fobias son miedos irracionales ante una situación u objetos, y este día te presentamos una de las más comunes. La glosofobia es el miedo a hablar en público. Muchas personas solo tienen este temor, mientras que otros también pueden tener fobia social. Esto puede ocurrir como parte de un problema más amplio, como el miedo escénico. Es una fobia bastante común. A muchas personas les genera un exceso de ansiedad el tener que hacer una presentación en público en un trabajo. Se ha estimado que el 75% de todas las personas experimentan algún grado de ansiedad o nerviosismo cuando hablan en público. Estás viendo Salud TV. Muy buenas tardes, amigos televidentes de Salud TV. Es un gusto saludarles. Soy la doctora Irina Ruballo, pediatra neonatóloga. Este día abordaremos el manejo médico de la fobia de los niños. El miedo que los niños presentan a la hora de pasar consulta o visitar los hospitales es completamente normal y hay que comprenderlo, tanto los papás como los médicos. Esto aparece a partir de los 6 meses. Es por la ansiedad de separación que sufren al conocer los extraños, el miedo a lo desconocido. Ellos no logran entender por qué por qué van a pasar consulta. De ahí el miedo adquirido, porque los niños son sumamente susceptibles a sentir los temores y la angustia de los padres o quien los esté cuidando en ese momento, y los malos ejemplos y las bromas que se les hacen, como es el decirle, si no comes te voy a llevar al médico para que te inyecte, asociar esa imagen al dolor. ¿Qué es lo que podemos hacer para solucionarlo? Uno, explicarles, el niño tiene que saber la verdad, nunca mentirle a dónde va. Si es cierto de que se le va a causar algún dolor, como es la puesta de una vacuna, decirle que ese dolor es pequeño y no es muy grande para que le afecte como el estar enfermo. De ahí tercero, por favor a los papás, siempre estar en la medida de lo posible con ellos, acompañándolos, abrazándolos en todo momento de la consulta. En conclusión, para poder solventar la fobia de los niños, esta va a pasar con el tiempo, pero lo que necesitan saber es que hay que asociarlo como un manejo del dolor, como algo positivo y no como negativo. Para Salud TV, soy la doctora Irina Ruballo, pediatra neonatóloga. Espero verlos pronto. Bueno, gracias a Irina. En realidad estábamos conversando acá también que muchas veces los niños desarrollan ese temor a la bata de médico porque su primera vacuna a lo mejor fue un momento desagradable en la que le dolió y genera este miedo, ¿verdad? Sí. Pero el apapacho siempre funciona. Siempre, hasta de adulto. Hasta el adulto también. Con los de la tercera edad. Muy bien. Pero bueno, de nuevo, ahí hay que distinguir entre miedo y fobia. Miedo y fobia, exacto. El miedo es razonable, la fobia son reacciones irrazonables. Igual, doctor, yo en eso sí difiero con lo de la fobia social. Sí hay personas que tienen una fobia a tener contactos sociales, no solo como usted lo estaba interpretando, que también se dan los problemas con problemas con las razas, pero el contacto social es de las cosas que más ansiedad provocan. Entonces hay personas, no tiene que ver con la preparación académica, no tiene que ver con el estatus económico, hay personas que su personalidad, su propia imagen se ve tan amenazada ante los demás que prefieren no salir.
Entonces, para evitar el posible, y ahí volvemos al otro que yo decía, para evitar el posible evento catastrófico de que me evalúen mal, mejor me quedo adentro, me inhibo de contactos sociales al extremo, no como un introvertido. El introvertido es una persona que está a gusto consigo mismo, que no necesita andar en la laraca y en las fiestas y en todo esto, ¿no? El introvertido está tranquilo. Pero la fobia social sí son aquellas personas que tienen realmente temor del contacto con las otras personas. ¿Se acuerda de Howard Hughes? Howard Hughes. Ese es un caso de un millonario, hizo aviones, sin embargo, él se murió solito. Pero yo pregunto, realmente, ¿no es el temor o la fobia, o no es a un grupo de personas en específico, sino realmente a la percepción que ellos van a tener de mí? Eso es lo que genera la fobia. A la percepción que yo creo que ellos van a tener de mí. Y a los efectos que eso va a tener sobre mí, lo cual... Sí, está un poco difícil. Y lo que le da el carácter de patológico, en el sentido de que esto genera un malestar tal que genera disfuncionabilidad en la persona. Y eso es importante diferenciarlo de lo que el licenciado muy bien decía, que era pues el introvertido. El introvertido está tranquilo en su área de confort, ¿no? Pero la persona que tiene fobia social, y hablaban en la cápsula de la glosofobia, muy relacionado, por cierto, el 75% de las personas tienen ese tipo de fobia, pero y lo hace disfuncional. Es decir, esa persona pues no funciona bien, no va a trabajar, no estudia, en el caso de los más jóvenes. Entonces, eso es lo que le da el carácter de patología, ¿verdad? Y lo diferencia de otras respuestas adaptativas. Muy bien. Vamos a ver la siguiente nota extra, la otra fobia frecuente, la acrofobia. Y luego volvemos acá a hablar más sobre el tema de hoy en Salud TV. Las fobias son miedos irracionales ante una situación u objetos, y este día te presentamos una de las más comunes. La acrofobia es un miedo irracional y desproporcionado a las alturas que se basa en un temor patológico a caerse y morir. Este trastorno conlleva efectos fisiológicos y psicológicos negativos, hasta tal punto que si no se controla puede incluso paralizar a una persona. Es por eso que aquellos que lo sufren tienden a evitar cualquier situación que implique estar en una posición de altura. Se trata de una de las fobias más comunes del mundo y se calcula que entre un 3 y un 5% de los habitantes del planeta sufre acrofobia en mayor o menor medida. Estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste. Algunas noches sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, tú me enseñaste lo que era bueno. Y por tu apoyo y tu amor, fui a karate, a piano y hasta el fútbol, papá, papá. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las fobias y, por cierto, buen provecho si usted está almorzando. Tenemos una pregunta en Facebook. Una persona nos menciona que tiene 27 años y pregunta si se puede tener fobia a 2 tipos de animales. Menciona arañas y murciélagos, y si esta se puede curar. Entonces, creo que en base a esta pregunta nos podemos ir para hablar un poco de diagnóstico y tratamiento. Muy bien, sí.
El diagnóstico de las fobias pues prácticamente es clínico, ¿no? Lastimosamente no tenemos una escala, no tenemos un examen que nos diga es fobia, ¿no? Y qué tipo de fobia es, ¿no? Sino que pues se basa más que todo en la evaluación sintomática y el historial clínico del paciente, además del examen mental y la evaluación física para descartar que esa reacción sea debido a una condición física, ¿verdad? Una condición médica. Eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento siempre tratamos de que sea lo más integral posible. Si nosotros somos seres humanos biopsicosociales, el tratamiento de la patología también es biopsicosocial. Bueno, la parte biológica sabemos de que hay un sustrato fisiológico que explica lo que es las manifestaciones sintomáticas de la fobia. Por tanto, pues la terapia farmacológica puede estar indicada en algunos casos, ¿verdad? No en todos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando en algún momento otros métodos psicoterapéuticos o psicosociales ya pues han tenido ya su tiempo de implementación y no se dan los resultados adecuados, digamos que han fracasado, pues se procede en algún momento con la administración farmacológica. Con la administración farmacológica pues es importante considerar dos cosas. Uno, el control sintomático, ¿no? El control sintomático, y lo otro pues también el tratamiento de base, ¿no? Ya pues en la cápsula veíamos, ¿verdad?, que hay hormonas, que hay neurotransmisores involucrados en lo que es el sustrato fisiológico del por qué se generan estas reacciones, ¿no? Entonces, pues, el tratamiento de base es generalmente con antidepresivos. Bueno, pero si es una reacción ansiosa, ¿por qué antidepresivos? Se dice, pues, los antidepresivos tienen un espectro bastante amplio de trabajo, ¿no?, en cuanto al espectro de patologías en las que sirve, y entre ellas las patologías ansiosas. Las fobias son unas. Los ISRS, los que conocemos como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pueden ser los medicamentos de base. Un tratamiento con cualquiera de este tipo de fármacos, pues por un periodo de 6, 9 o 12 meses puede ser suficiente. Ahora bien, el otro grupo de fármacos son los ansiolíticos, que en algún momento disminuyen esa respuesta aparatosa que se da debido pues, a la fobia, ¿no? Entonces, pues el tratamiento con benzodiazepinas como la diazepam, el alprazolam, la lorazepam, solo debe limitarse a un periodo de 2 a 4 semanas máximo, mientras el antidepresivo sigue funcionando pues, y sigue sosteniendo lo que es el control de los síntomas. Bueno, por lo tanto, para el amigo, pero para el amigo de Facebook, primero hay que comprobar si realmente se trata de una fobia, claro, si son reacciones intensas. Pero sí se puede, sí puede tener fobia a dos animales y sí se puede curar. Ajá. Claro, y lo que el doctor decía, sí hay que hacer una aclaración. Hemos estado insistiendo que las fobias son aprendidas, hemos estado insistiendo que las fobias tienen un componente cognitivo muy fuerte, pero por favor no olviden las personas que quien está padeciendo la fobia vive la sintomatología y cree que se va a morir y realmente tiene esas dificultades. Entonces, en cuanto a tratamientos psicológicos, hay, como decía, dependiendo de cómo se conceptualice, el psicoanálisis es un tratamiento bastante largo y no es tan eficaz. Desde el punto de vista conductual está el tratamiento de la desensibilización sistemática, y esto es ir pasito a pasito, pasito tum tum. Nos vamos acercando, así como la fobia, el contacto con el elemento que nos genera el miedo es lo más intenso, entonces nos vamos acercando pasito a pasito. Hay fotos primero, hay imágenes, hay representaciones, y después le ayudamos a la persona a experimentar el contacto directo. Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista cognitivo, tenemos la técnica de la reestructuración cognitiva. Vamos instruyendo al paciente, a la persona, al cliente, como le quiera llamar, a que vaya experimentando, a que vaya probando hipótesis, porque como decíamos, a lo que el paciente le tiene miedo es a lo que le puede pasar. Entonces, veamos qué pasa si haces tal cosa, hiciste tal cosa. Empezamos también por situaciones de poco riesgo. ¿Saludaste a alguien? Sí, ¿qué te pasó? ¿O fuiste a comprar al súper? ¿Preguntaste cuánto valía algo? Sí, ¿qué te pasó? ¿O dijiste lo que querías decir? ¿Qué te pasó? Bueno, se molestó tal persona, pero no pasó todo lo que yo creía que iba a pasar.
Entonces vamos reestructurando las cosas para que la persona pueda enfrentar la situación. Muy bien, entonces conclusión, las fobias existen, son reales, no hay un examen de laboratorio ni una escala que las diagnostique. Si usted cree que tiene una fobia, consulte con su personal experto en la salud mental para que le hagan su evaluación, un diagnóstico y el tratamiento adecuado. Se nos terminó el tiempo, pero quiero agradecerlo. Doctor Lara, un placer. Licenciado Castrillo, doctor, un placer haberlo tenido por acá, que no sea la última, ¿verdad? Gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana vamos a hablar de la preparación para el paciente que va a ser operado. Así que los espero a la misma hora en su cita médica todos los días con el Canal 21. Por hoy, que tengan un lindo miércoles y Dios los bendiga. Superar una fobia que impide conseguir objetivos en la vida o tener una buena calidad de la misma es muy importante. Es por eso que te damos los siguientes consejos para que puedas hacerlo. Identifica tu fobia. Este es el primer paso para superarla. Debes tomarte el tiempo necesario para hacerlo y descubrir el origen, es decir, si es a raíz de un trauma o una experiencia pasada. Mentalízate para exponerte a lo que temes. Esto debe hacerse de forma gradual, de manera que cada vez resulte más sencillo y genere menos ansiedad. Mantente firme. Superar una fobia no sucede de golpe. Seguramente pasen meses o años antes que te sientas cómodo en esta situación. La idea es que cada vez te resulte más tolerable. Recuerda que entre más evites una fobia, esta será más fuerte, por lo que si necesitas ayuda profesional, debes acudir a un médico especialista.